UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy José María García Lastra, hablo desde España. Soy socio y director de Cristaliza, una empresa que da soporte tecnológico, consultoría, que está ayudando a radios y a medios audiovisuales de todo el mundo a hacer la transición en este tiempo que vamos desde lo analógico, la realidad que hemos vivido en el siglo XX, a lo digital, a la realidad que tenemos por vivir con la aventura y los desafíos del siglo XXI. He trabajado siempre en radio, en distintas posiciones, en distintos medios y gran parte de ellos en Cadena SER España. Bueno, vamos a hablar en este rato de un protagonista del que nos dice la Real de la Academia de la Lengua de España lo define así. Dice que es un agregado visible de minúsculas gotitas de agua, de cristales de hielo o de ambas cosas, suspendido en la atmósfera y producido por la condensación de vapor de agua. Sí, eso de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar se llama nube. Pero también tenemos que saber todos que en ese mismo diccionario de la Real Academia de España del que nos regimos todos los que hablamos en español, se habla de la nube con la siguiente acepción: espacio de almacenamiento y procesamiento de datos y archivos ubicado en Internet al que pueda acceder el usuario desde cualquier dispositivo. Pues bien, esta última nube de la que estoy hablando, ha dado muchas soluciones a muchos problemas. El cloud, como se dice si utilizamos este anglicismo, ha venido a proporcionar funcionalidades a todos los sectores de la economía, de la productividad. Por supuesto, también a los medios de comunicación y, por supuesto, también a la radio. Ya no tenemos que tener todos los datos en nuestras computadoras, en nuestros estudios, en nuestras emisoras, en nuestras redacciones de radio. No, ya no es necesario. Pero además ya no es necesario que el software con el que trabajamos en nuestras emisiones, con el que operan nuestros comerciales, con el que editamos todos nuestros contenidos, esté instalado en nuestros equipos. La nube realmente ya nos sirve para esto y para mucho más. Hoy queremos saber cómo se está usando la nube en distintas situaciones en la radio, cómo se puede usar y cómo lo vamos a usar en el futuro. En distintas radios, con distintas situaciones, con diferentes momentos tan complejos como los que estamos viviendo en muchos de nuestros países. Estamos hablando con distintos países, tanto en Europa como en América, y en casos todavía más difíciles de gestionar, como los que ya hemos gestionado y estamos gestionando con esta pandemia que estamos sufriendo. Para ellos están con nosotros Gonzalo Javier Sorais, desde Argentina. Gonzalo, hola, buenos días para ti, buenas tardes para los que hablamos desde Europa. Buenas tardes, José María, un gusto estar aquí. Gonzalo es el jefe de tecnología, el CTO de Radio Trend Topic. Está también con nosotros Luis Salazar, que es técnico de CEPRA Bolivia. Luis, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Además, desde una antena de radio, precisamente, desde un centro emisor. ¿Qué tal, Luis? José María, buenas tardes. Sí, evidentemente, aquí estamos haciendo también parte del mantenimiento en la transmisión de la radio. Y está también con nosotros José Loureiro. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos o buenos días están viendo desde América del Sur. Es un placer estar aquí con vosotros y charlar un poquito sobre este nuevo camino para la radio. Bueno, José pertenece a Radio Renacença, es una de las radios más potentes de Europa, una potencia radiofónica en Portugal. En Portugal, En Portugal, sí, una cadena de radio con mucho reconocimiento. Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar y yo sobre todo quiero que ellos nos enseñen desde su experiencia, su conocimiento y las vivencias profesionales que están teniendo. A mí hay una palabra que me gusta mucho, que va a salir, disculpadme, en este tiempo, que es ágil, la agilidad. Y aquí siempre hablamos de las tecnologías Agile, de las metodologías Agile, que parecen ajenas a la radio, pero que están acercándose mucho a la radio, y de lo ligero. Hablamos de los medios ligeros y la radio es en sí mismo un medio ligero, y la nube, el cloud, ha venido a ayudar mucho en esto. José, fuiste el último al que presenté, el primero que te voy a preguntar. La nube trae agilidad a la radio, pero cuéntanos cómo ves tú esa agilidad y cómo hace la nube que la radio sea más ágil, que tenga todavía más flexibilidad
a la hora de abordar estas situaciones? Bueno, como has dicho, y eso me parece muy claro, la radio siempre fue un medio que fue muy ágil, que tuvo la capacidad de se adaptar a los tiempos y las necesidades de las nuevas tecnologías. La nube, a mi ver, te da una agilidad mayor porque te multiplica tu ubicación, no te prende a un sitio ni mismo para transmitir eventualmente. Entonces, puedes soportarte en la nube para tener contribuciones de sitios mucho más variados, poder tener talentos trabajando para tu radio, tu producto, de cualquier parte del mundo. Es muy fácil, muy sencillo de crear una nueva ubicación para la radio, como si fuera un estudio regional, un estudio local, pero de una forma muy, muy sencilla y muy rápida. Y eso, para mí, no hay duda que te ayudará en la agilidad. También la capacidad que te da de crear producto. Y si pensamos en algunos tipos de radios, nominadamente las más musicales, por ejemplo, con contenidos que no son tan dependientes del vivo, te puede permitir crear productos nuevos de una forma muy fácil, sin precisar de invertir un montón de tiempo y de dinero en infraestructura, porque puedes crear, como decías al principio, un producto y testarlo y ver si funciona, si tiene adhesión por parte de los oyentes, y cambiarlo rápidamente para un producto diferente si hay esa necesidad. Entonces, por ahí me parece que será siempre una ayuda para la agilidad de la radio. Además, para hacer la radio, las herramientas que están disponibles en la nube y desde la telefonía IP como un servicio en la nube, las soluciones que tienes ahora de contribución como el CleanFeed o mismo usando el Zoom para contribuir remotamente para tu producto, para tu programa, es también una forma de llegar a las personas de una forma más fácil e integrar las personas con mucho más agilidad. La verdad es que es un cambio enorme. Cualquiera que trabaje en la radio, cualquiera que se acerque a la radio, que esté estudiando cómo acercarse a la radio, puede recordar cómo era la radio antes. Por ejemplo, cuando albergaba aquellas enormes discotecas a las que solo se podía acceder para encontrar un contenido determinado en aquellos discos, entonces de vinilo, después compact disc, y ahora está todo ese almacenaje está en una nube, exactamente. Pero además podríamos hablar incluso del software as a service, el famoso SaaS, ¿no? Que son los servicios a los que se accede y que están proporcionando funcionalidad a las radios de todo el mundo. José, si quieres, dentro de un momento seguimos con esto, pero vamos a pegar un salto, me vas a permitir. Yo quería que Luis nos hablara también de su propia aventura, y permíteme, Luis, que hable así de aventura, ¿no? Porque estamos hablando de los tiempos del 5G en los países donde está más avanzada la telefonía móvil, pero Luis tiene que trabajar desde el 2G. A muchos parece que nos retrotrae a tiempos pasados, pero tú estás dando servicios a radios comunitarias en un país con una orografía tan compleja, tan complicada, tan preciosa como la de Bolivia, pero desde el punto de vista de despliegue tecnológico tan complicada, y me gustaría saber qué te proporciona a ti la nube para cumplir con esa misión tan difícil que tienes. Bien, gracias, José María. Sí, evidentemente tenemos ese desafío en Bolivia, ¿no? De que en las grandes ciudades sí tenemos fibra óptica, ¿no? 4G, 5G en algunos lugares, y claro, en las radios comunitarias con las que trabajamos, en la mayoría podemos encontrar internet, servicio de internet, pero a través de telefonía celular, no ni siquiera en instalación domiciliaria, ¿no? Entonces, en muchos casos, solo tienen acceso a internet a través de 2G, y esto es muy complicado para poder incluso hacer una transmisión en Facebook Live, ¿no? Y menos pensar en tener una transmisión por streaming, por ejemplo, que mi radio esté online, o hacer contactos por Zoom, es muy complicado. Entonces, para nosotros, el tener un servidor como Cepra, un servidor propio, y tener ahí servicios como Mumble o servicios de streaming propios que nosotros podamos disponer,
también nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Hemos utilizado mucho nosotros Mumble porque te consume muy poco ancho de banda y te permite hacer como múltiples conexiones, ¿no? Además es software libre. Entonces es una de las herramientas, diría yo, que hemos utilizado mucho, y también muchas radios se han apropiado de esta herramienta y lo han solicitado a CEPRA para que les demos acceso a nuestro servidor para que usen ello. La verdad es que el software libre lo que nos ayuda es a democratizar todos esos servicios, ¿no? Para que puedan ser utilizados para todo el mundo y que no solo tengas que tener una robustez económica, una potencia económica importante para acceder a los mismos. Bueno, no podemos obviar que el mundo está viviendo todavía las consecuencias de una epidemia, lo cual ha puesto a prueba a muchos de vosotros, ¿no? Que dirigís la operación técnica de cadenas de radio, de servicios tecnológicos, además de un medio que está en plena transición hacia un formato multimedia. Gonzalo, desde Radio Trentopic, ha buscado soluciones y las ha encontrado para poder dar servicio a todos los periodistas, técnicos y profesionales de radio en un momento tan complicado. Gonzalo, me gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia durante este tiempo para que las radios pudieran seguir adelante y estar emitiendo, ¿no? No te oímos. Creo que estás muteado, Gonzalo. Oh, perdón, era para no molestar. Ahora, perfecto. Perdón, lo que quería contar como antecedente es que Radio Trentopic nació como radio online directamente, como radio digital, por lo cual desde su principio la nube fue un aliado. Nosotros tenemos más de 10.000 horas de contenido on demand subidos a la nube y siempre fue esto un gran aliado. Cuando llegó la pandemia nos encontró bastante preparados, tan así que desde el primer día incorporamos las herramientas como Zoom, como todo lo que es el Drive de Google, los servidores en la nube y demás, para poder seguir trabajando y para poder dar los servicios que nosotros siempre le demos mucha prioridad a lo que es el contenido en vivo, y era lo que queríamos seguir haciendo. Y realmente las herramientas en la nube, las plataformas, fue lo que nos permitió poder seguir operando como si estuviéramos en vivo, en estudio, pero compartiendo información a través de los diferentes soportes en la nube y utilizando las plataformas. Estuvimos prácticamente todo lo que fue la pandemia, que en la Argentina, les quiero contar, para los que no saben, nos agarró, de un día para otro y duró más de 9 meses. Estuvimos 9 meses con solo una persona en estudio haciendo toda la parte de puesta técnica al aire y con todos los servicios montados en la nube y en plataformas y saliendo en vivo todos los días de lunes a domingos. Y sin las herramientas de la nube hubiese sido esto directamente imposible. No sé si me pidieron que sea escueto, pero no haberlo sido mucho. Yo creo que después podemos avanzar un poquito en lo que tú acabas de comentar. Hay varios temas que han ido saliendo en estas 3 primeras intervenciones. Hablábamos de agilidad, hemos hablado de software libre, yo creo que es importante que sigamos hablando los 3 de software libre, y hemos hablado de movilidad, ¿no? De multiubicuidad, ¿no? De que podamos hacer radio desde cualquier lugar, ¿no? En todo el mundo se ha estado haciendo radio durante este año tan complicado que estamos transicionando ahora, desde los domicilios de muchos de los comunicadores, pero también desde las calles, desde los campos de fútbol, desde cualquier otro sitio. José, háblanos un poquito más de cómo habéis utilizado la tecnología, y en este caso la nube, para poder realmente hacer que la radio sea mucho más ubicua, con una calidad de sonido muy grande y con acceso a todas las funcionalidades de la radio en esta multiubicuidad que hemos inaugurado en un nuevo tiempo de más calidad. Si nos puedes hablar un poco de vuestra experiencia. Sí, tal vez empezase por compartir con ustedes que hicimos hace un par de meses las transmisiones de los programas de una de nuestras principales radios, de GFM, que tiene una cobertura nacional y es una líder de audiencias, desde las ciclovías, no sé si se dice así en español, los sitios para las bicis, desde las ciclovías de Lisboa. Entonces teníamos una equipa técnica en una bici
los presentadores en bicis, transmitiendo todo soportado en 3G y 4G, con una calidad de audio muy buena, pero el foco principal era estar cerca de las personas. Hay un movimiento grande de adhesión a las ciclovías aquí en Portugal ahora y en Lisboa, y además las personas estaban retornando a la calle. Estuvieron en casas, cejadas en casa por la pandemia, y se estaban volviendo. Y queríamos estar muy cerca. Fue la capacidad de transmitir usando soluciones también soportadas por la cloud, pero también por IP. El audio sobre IP me parece que vino a ayudar muchísimo las radios, las contribuciones, y el Opus, que es un códec de audio de compresión abierto también y libre, y con una calidad tremenda y con un ancho de banda muy pequeño, ya con una capacidad también de se ajustar a ancho de banda que está disponible. Entonces, nos ayudó muchísimo. Nosotros no tenemos todavía el software de automación de radio en la nube, pero tenemos la suerte de tener una solución que ya tiene un web service de control remoto muy bueno, de Z, de RCS. Y eso es lo que nos da la posibilidad de estar en la calle y a través de un tablet conectado por 3G con web service en cualquier formato de un browser, poder controlar el sistema que está en la radio. Y es eso que nos da esa agilidad. Entonces, a mí me parece que claramente la cobertura, y por eso el desafío que Luis tiene con la dificultad de cobertura 3G es obviamente un desafío muy mayor de que nosotros tenemos. Es más fácil cuando ya tenemos una cobertura, y Portugal tiene una cobertura muy buena de GSM y de 3G y 4G. Entonces te hace más fácil. Pero poder hacer, y por eso a mí me encanta tanto poder tener la posibilidad de, ya tenemos las funcionalidades de Teams, Zoom, todas las herramientas del Google que permiten la colaboración de los equipos trabajando en los contenidos en conjunto. Migrar también los sistemas de audio y los sistemas de automación de radio para la nube podrá, a mi ver, ser una solución que nos dará más margen para hacer cosas como esas. Nosotros ya tenemos un poquito, pero hay limitaciones. Una cosa, por ejemplo, que para nosotros es siempre muy difícil, porque todavía investimos en una solución de hardware instalada de telefonía que está presa en la radio, no tenemos facilidad en integrar los oyentes en esas operaciones que hacemos en la calle, porque siempre estamos dependientes de alguien en la radio a operar los teléfonos. Entonces, una de las cosas que pretendo hacer lo más pronto posible es integrar telefonía IP con servicio en la nube para facilitar todo eso. José María, estás mutado ustedes, no te estamos escuchando. Sí. Disculpa. Tenemos que pensar que el protagonista de este tiempo fundamentalmente es la nube que está muy conectada a todos los servicios IP que estamos utilizando todos los días en este tiempo, ¿no? En la radio. A mí me gustaría preguntaros dentro de un momento a los tres que describierais una situación concreta que hayáis vivido y que no hubiera sido posible vivir en vuestras empresas si no hubierais tenido los servicios en la nube, que yo creo que es algo que nos encontramos todos los días. Pero antes me gustaría hablar del software libre, que también lo estamos mencionando. Estamos hablando de Mumble, estamos hablando de Jitsi, estamos hablando de muchas herramientas que estáis vosotros usando a diario. Luis en esto tiene mucha experiencia, cualquiera de vosotros, pero Luis se tiene que enfrentar al uso del software libre y está sacándole mucho provecho y está dando solución a muchos de sus problemas. Luis, ¿verdad? Sí. En realidad, para nosotros el acceso, el ingreso al software libre como CEPRA fue por un tema muy técnico, ¿no? Nosotros teníamos muchos problemas informáticos, así que dijimos, no queremos virus, y nos enteramos de que Linux, que es software libre, no tenía virus. Entonces dijimos, sí, pasémonos a software libre. Nos emocionamos muchísimo y nos metimos. Y
claro, después en el camino entendimos de que el software libre no solamente es un tema técnico, es un tema filosófico. Y resulta que el tema filosófico tiene que ver mucho con nuestra cultura en Bolivia, ¿no? Hay una práctica muy antigua que se llama el AINI, ¿no? Que es el compartir en una parte. Y nosotros entendimos que la filosofía del software libre consistía en compartir, ¿no? No solamente compartir tecnología libremente, sino compartir conocimientos, compartir experiencia. Y para nosotros esto nos abrió un montón de puertas imaginarias, ¿no? Para poder implementar en la radio, porque uno tiene que ver no solamente con el uso de las tecnologías para democratizar las tecnologías, ¿no? Sino también apuntar a la soberanía tecnológica. Entonces, estas cosas filosóficamente, políticamente, a nosotros nos impulsaron muchísimo en CEPRA, ya que trabajamos con radios comunitarias que también están luchando contra el monopolio de las tecnologías, ¿no? Entonces nosotros dijimos, como CEPRA, es nuestra oportunidad para poder mostrarles alternativas en tecnologías, alternativas libres frente a los grandes monopolios, ¿no? Realmente cada vez hay más soluciones desde el software libre a utilidades que son precisas en la radio, ¿no? Todos conocemos las grandes marcas que están proporcionando funcionalidades y software sin que las grandes radios del mundo, sin que hacen viable la radio en cualquier radio del mundo, ¿no? Pero también están las herramientas de software libre que me parecen muy importantes. Gonzalo, vamos a recordar otra vez que Radio Trend Topic es una radio que nace ya online, es una radio ya completamente del siglo XXI que mira a una audiencia distinta, piensa en la interactividad, en los modelos de consumo, ¿no? Entonces vosotros estáis muy ligados a todo esto y tienes tu gran experiencia en el uso del software libre mezclado con otros tipos de software, de productos, de aplicaciones que vienen que son de mercado, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, por favor. Bueno, en cuanto, sí, convivimos con los dos sistemas. Tenemos aquí en la Argentina, por suerte, la industria de la radio es bastante intensa y tenemos software argentinos de muy buena calidad, con muy buenas, digamos, que tienen muy buenas prestaciones. En el caso de nosotros usamos ¿se puede decir marcas? Bueno, no importa, usamos un software que es el DINESAT, que es de la gente de Hardata, que es un software que tiene muy buenas prestaciones, que se puede manejar, se puede acceder de manera remota y se puede, tiene hasta versiones donde se puede administrar no solo lo que es audio, sino también video, y se puede administrar servidores también directamente desde la plataforma. Es muy práctico y realmente tiene un precio que permite que las pequeñas, digamos, que las pequeñas emisoras lo puedan utilizar. Entonces, realmente se nos soluciona bastante. Donde usamos mucho software libre es en la web y en los servidores web. Nosotros usamos en los servidores web una plataforma que es Ferozo, que es basado en Linux, para todo lo que es la parte de administración de páginas y de contenidos y de compartir material que nos es muy útil, ¿sí? Y usamos todo lo que es la parte para diseños de páginas web y demás, todo lo que es WordPress, que también es una plataforma colaborativa muy interesante que nos ha dado, la verdad que hace ya casi 10 años que la venimos utilizando, y esto que contaba recién Luis, el compartir conocimiento te permite crecer e innovar y muchas veces estar en la vanguardia de lo que uno le ofrece al oyente, al consumidor, inclusive a la hora de trabajar en forma interna, porque en el caso de WordPress te permite crear entornos donde puedes compartir información y donde puedes crear protocolos para cada uno de los usuarios e integrantes de la radio que quieran cargar contenidos o compartir información de manera muy fácil, realmente muy, muy fácil. Y también tenemos en paralelo hace unos años nos visitó aquí en la radio en persona Richard Stallman y que fue una gran alegría. Y yo pensando que tenía todo software libre para transmisión, me retó y me dijo, no, vos tenés algunas cositas de Java ahí que no son totalmente libres. Entonces armamos una transmisión totalmente en paralelo para la gente que nos quiere escuchar sin software privativo. Entonces hicimos simplemente, cuando uno entra a la página, te detecta
con qué plataforma estás escuchando, y si estás escuchando desde Linux, te envía directamente a un streaming autónomo que no tiene ningún tipo de plugin ni información cargada para que la gente que le gusta usar software libre realmente nos pueda usar por esa vía. Y nos incrementó un poquito la audiencia. Por eso se lo cuento como comentario, como anécdota. Realmente software o aplicaciones como WordPress, podríamos hablar de casos parecidos con Drupal, con Joomla, por ejemplo, están haciendo que los servicios bajo demanda además estén funcionando y estén ofreciendo programas on demand o contenidos, podcasts on demand, podcasts nativos, de una forma realmente muy fácil de gestionar para las empresas, aunque sean muy pequeñas, ¿no? José, no sé si quieres que hablemos de software libre. Yo antes te os ponía sobre la mesa el tema de... Me gustaría conocer en qué situaciones realmente habéis sacado realmente partido a la nube en vuestra operación, en vuestro día a día. ¿Cómo lo has visto tú en Radio Renacença? Bueno, claramente durante la pandemia fue muy importante que ya estuviéramos con un montón de herramientas en la nube para permitir que las equipas, porque nosotros también en 2 días, mismo antes de el país decidir el confinamiento, ya estábamos poniendo toda la gente trabajando desde casa, dejando apenas un técnico en el edificio. Y claro, si no estuviéramos ya implementados con soluciones y trabajando más o menos con las soluciones en la nube, sería muy más difícil integrar a las personas. No solamente la cuestión de hacer la radio, pero mantener las equipas trabajando juntas, comunicando y creando juntas. Entonces, la parte de creación también es muy importante que esté en la nube. Saliendo de la parte de la pandemia y para que no nos quedamos presos en la pandemia, en la vida normal de la radio, tener las herramientas disponibles en la nube nos permite hacer cosas remotas con mucho más facilidad. Y eso será lo que me parece para nosotros, como un grupo que tiene una instalación y que tiene una infraestructura creada, hay muchas cosas todavía que nos dejan presos a necesidades como, por ejemplo, si necesitamos de acceder a alguna cosa que no está en la nube ni que está disponible en nuestra infraestructura, mismo que tengamos accesos remotos, estamos dependientes de tener un ordenador con acceso VPN para la empresa y crear toda esa seguridad. Todo lo que sacamos de nuestra infraestructura y que está disponible en la nube está más accesible y eso nos permite ser más ágil, como hablábamos en el inicio, a hacer cosas fuera de puertas. Y para nosotros, mismo antes de la pandemia, lo sentíamos que la radio está pasando por un momento de transformación y tiene muchos enemigos de ataque, pero tiene mucho valor. Y el valor principal de la radio es la proximidad que crea con los oyentes. Y siempre fue ese uno de nuestros puntos fuertes, es estarmos más cerca. Las personas percepcionarnos como lo medio más próximo de ellas. Y en los últimos años hemos intentado de estar cada vez más cerca de ellas. Entonces, hacer más y más y más transmisiones desde la calle. Y para eso no hay duda que estar en la nube y tener las herramientas en la nube lo facilita muchísimo. Uh-huh. Después hay una cosita más que me gustaría de añadir, que es la interactividad. Usar herramientas que están en la nube, que están fácilmente accesibles a las personas, como un StreamYard o un Zoom, que les envías un link y es muy fácil, muy sencillo de se conectar contigo. Está abriendo de nuevo una puerta de comunicación entre la radio y las personas, que una vez más nos parece a nosotros que es fundamental para hacer la radio vivir con la fuerza que tiene y que le diferencia de la televisión y de otros medios, o mismo de cosas que se hacen en la internet. Los lives de Instagram, etcétera, no tienen esta capacidad que nosotros tenemos y queremos seguir teniendo. Ajá.
Bueno, ha hecho alusión, José, a la situación que se dio en todos los países cuando los profesionales de radio, ese momento que empezaron a trabajar desde casa, los comunicadores. Pero yo creo que lo importante también es pensar en los técnicos de radio. ¿Y en cuántas radios se quedó un solo técnico al cargo de toda la emisión? Yo creo que deberíamos de hacerle un monumento realmente a los técnicos. Fueron primero héroes, fueron muy valientes, hicieron que las radios siguieran funcionando, porque a quienes escuchaban éramos los periodistas y los comunicadores. Pero las radios seguían funcionando gracias al personal técnico que estaba en los estudios. Muchos de ellos eran la única persona que estaba en edificios enormes y hacían que las radios siguieran emitiendo. Yo creo que es muy importante reseñarlo y que estaban poniendo en función esos sistemas que estaban en la nube y a la radio IP que comunicaba con los domicilios en donde cada uno de los comunicadores estaba trabajando. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros, Luis, estamos hablando... Dime, José. Compartirlo rápidamente contigo que nosotros, dentro de la compañía, lo hicimos. Quisimos a un momento decir, porque era un técnico a cada momento, pero era un equipo que rodaba entre ellos, ¿no? Son 7 u 8 claro. que hacían ese trabajo. Y hicimos la cuestión de que cuando empezamos a volver, toda la gente fue motivada a reconocerlos, a decirles que hay que valorizar que no fueron los únicos que no fueron a casa, que todos los días iban a trabajar a ese sitio, corriendo los riesgos asociados. Con los riesgos que había en ese momento tan grandes para la salud de todos los profesionales. Dime, Gonzalo. No, y resaltar que con una sola persona, creo que en todos los casos pasó lo mismo. Seguimos saliendo al aire con contenido en vivo prácticamente Exacto. todo el día. O sea que pudimos cumplir con la labor principal de la radio, con el objetivo principal de la radio, que es dar información en tiempo real. O sea que... Hay que valorar mucho a estos profesionales. Más meritorio todavía. Sin duda, sin duda. Como curiosidad, que es en Portugal, la escucha de radio, en verdad, creció en la pandemia porque las personas, y lo dijeron, confiaban en la radio para noticias verdaderas, que no eran fake news. Y fue la radio que eligieran como el medio para saber lo que se pasaba realmente. Y eso es muy relevante. Sí. Y por eso también nosotros, mismo las radios musicales, tuvieran más noticias, más información de lo que normal para acompañar esa idea de las personas. En todo el mundo ha habido durante este tiempo mucho software en la nube que estaba trabajando como software, como servicio, con los sistemas comerciales muchas veces, con las librerías musicales muchas veces, que estaban sirviendo a grandes cadenas de radio o a pequeñas radios diseminadas por todo el mundo. Creo que todavía hay mucho camino por andar aquí. Alguien de vosotros hizo alusión antes a los sistemas de automatización de la emisión, los sistemas RAS, que han dado pasos importantes de cara a dar servicios desde la nube, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Luis, estamos muy atentos para que nos cuentes alguna situación. Yo creo que todos los días tu trabajo es realmente una aventura, ¿no? Pero alguna situación en la que la nube te ha proporcionado ese salvavidas para que una pequeña radio comunitaria en una esquina de Bolivia pudiera estar emitiendo y con la calidad que lo está haciendo, como lo haces tú desde CEPRA Bolivia. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, yo creo que desde hace algún tiempo ya, y afortunadamente digo que hemos estado incursionando en este tema de utilizar las herramientas de la nube. Como CEPRA, el momento cuando llega a la pandemia en su máxima expresión, diría, y nos dicen hay que retirarnos a las casas y desde ahí hacer radio, para nosotros fue, personalmente yo como técnico sentía que teníamos ya muchas herramientas, ¿no? Y me ponía a pensar en algunas radios que no habían tenido estas herramientas. Por ejemplo, tuvimos que habilitar más puntos de streaming. Nosotros, para que la radio se escuche, tenemos 2 puntos de streaming para cada una de nuestras radios, ¿no? Pero cuando enviamos al personal que hacía los noticieros, por ejemplo, que haga desde su casa, y no solo era un noticiero, son 3, 4 noticieros que hacemos, además noticieros en idiomas nativos. Entonces era trabajar con cada responsable del noticiero, primero su equipo en casa,
¿no? Algunos que se llevaron del estudio, de la radio, de la oficina, otros que tenían ya en su computadora, por ejemplo, otros que tenían su micrófono. Entonces tuvimos que armar los equipos ahí, pero ahí la nube fue, yo diría, crucial, porque creamos más puntos de streaming como enlace, porque lamentablemente no podemos darnos el lujo de comprarnos enlaces que cuestan más de $5,000, ¿no? Entonces lo que hicimos fue utilizar la nube como enlaces, para mandar la señal de las casas al estudio y que las radios siguieran recibiendo los programas informativos como cuando lo hacíamos, ¿no? Pero también utilizamos, les comento esto, el CEPRA también hace capacitación a comunicadores de las radios comunitarias. Entonces teníamos nosotros talleres preparados, presenciales, ¿no? En todo este tiempo. Y ya con anterioridad habíamos trabajado en una experiencia de hacer un curso de periodismo radiofónico digital en una plataforma en Chamilo, que está ubicado también en nuestro servidor, ¿no? Entonces, eso también para nosotros fue de gran ayuda, porque como no podíamos ir en forma presencial para hacer los talleres, utilizamos los servicios educativos de la nube para seguir haciendo estos cursos en forma virtual. Hay varias palabras que estamos utilizando a lo largo de este tiempo, y una de ellas es democratizar, que es sinónimo de hacer viable, hacer posible ciertas funcionalidades por todos aquellos profesionales de radio y por todas aquellas emisoras de radio que están emitiendo en streaming, es decir, online, o con emisión tradicional analógica por FM, onda media o de cualquier otra forma, ¿no? Pero yo quiero que hablemos un poquito de otras cosas que están ligadas a la democratización, y son la seguridad y la economía. Es decir, cómo podemos abaratar costes, y si la radio en la nube ha venido a hacerlo, ¿no? El tema de la seguridad, además, es vital para las propias radios. Primero, para que puedan seguir emitiendo y lo hagan con elementos con fuerza y con seguridad, valga la redundancia, ¿no? Conocemos soluciones en la nube, y están los gigantes de las tecnológicas como Amazon, como Microsoft con Azure, el propio Google, como IBM. Hay grandes soluciones de los más grandes. Pero realmente podemos decir que la nube nos ha traído un abaratamiento de costes, y que la nube es algo que da seguridad a toda nuestra operación. ¿Vosotros lo sentís así? Por ejemplo, José, perdona, Gonzalo, que te tocaba a ti, disculpa. Sí. Perdón, se me cortó recién un poquito cuando estabas hablando. Estábamos hablando sobre la seguridad, ¿verdad? La seguridad y el abaratamiento de costes. Que tú crees que la nube ha traído el abaratamiento de los costes de algunas operaciones y ha traído seguridad a la operación. ¿La nube es segura? Sí, seguridad muchísima. Primero porque obviamente el poder compartir toda la información en la nube no expone todo lo que son los equipos físicos que tenemos en la radio. O sea que con esto, y a la vez que todo lo que es el costo de seguridad queda en manos del prestador de servicio, o sea, Google o quien sea. Cuando usamos los servidores con Linux, digamos, los niveles de seguridad son muy altos. Hemos tenido algún caso de intento de ataque, pero más que nada por fuerza bruta. Y cuando hemos tenido algún tipo de... en el único caso, tuvimos 2 casos que hemos tenido problemas de seguridad, fue por malas políticas en las contraseñas. Aplicamos mal los protocolos de seguridad y hubo filtración de contraseñas de los servidores. Y por eso nos atacaron el servidor. No fue por lo menos en nuestro caso, ni un hackeo complicado, ni hipertecnológico, ni demás. No nos han podido nunca invadir un servidor por hackeo. Las 2 veces que nos robaron información y que nos hicieron daño fue porque habían trascendido, digamos, un usuario y una contraseña porque la misma gente de los equipos, claro, la comentó o la dio a conocer sin querer y demás, y por eso fuimos atacados. Pero la seguridad, si no, te diría que hubiese sido perfecta con el uso de estos sistemas.
José está muy acostumbrado a oír hablar del Reglamento Europeo de Protección de Datos, las reglamentaciones de privacidad que tenemos que cumplir absolutamente todas las empresas, y casi todas las empresas, lo diría que un porcentaje muy elevado, elevadísimo, están trabajando con servicios en la nube, donde almacenan además muchas veces datos de usuarios. Hablaba del Reglamento Europeo de Protección de Datos en los países de la Unión Europea, pero pasa igual con cada país, en este caso el continente americano, e incluso con Estados Unidos, donde las políticas también son muy exigentes. ¿Tú cómo lo ves, José? ¿Estamos más seguros que nunca? Desde mi punto de vista, sí, porque yo creo que las exigencias también son mucho más grandes que nunca, ¿no? Sí, yo diría que estamos más seguros que nunca. Todavía, esta mañana había alguien que decía que si la nube, te da toda esa seguridad, pero también hay que estar atento a los términos que asignas, que firmas con ellos, porque muchas veces también se quitan de responsabilidad sobre tu contenido. Y hay que estar atento para que no tengas todo colocado en la nube y te puedas perder toda tu información por un acaso si hay un problema con la nube y no tienes nada, o si por alguna otra razón paras de suscribir ese servicio y no tienes ya más acceso a los sistemas. Entonces, no hay duda para mí que es muy más seguro para una radio tener su información en la nube. Te quita toda la preocupación de redundancia interna de tus servidores, de actualizaciones. Si por ventura estás trabajando, como es nuestro caso, con soluciones de Microsoft y que están todo el tiempo teniendo nuevas actualizaciones de seguridad, etcétera, te da una preocupación muy grande que puedes quitarla de tu vida y enfocarte en hacer radio y con mucha más seguridad. Pero me tocó cuando oí esa mañana a alguien que hablaba de eso, de que sí, pones todo ahí, pero estás seguro que tu material, no estamos hablando de las músicas, pero todo lo contenido que produces y que es único, está de facto seguro ahí y lo puedes recuperar a cualquier momento. ¿Quieres funcionar al contrario y trabajar todo en la nube y mantener algo en tu casa como si fuera un backup? Y ahí sí tienes una seguridad adicional. Por eso me parece que con todo lo que se está pasando en la protección de datos estamos seguros cuanto a ISO, estamos seguros cuanto a los datos de los usuarios, estamos seguros con lo contenido y te hace la vida mucho más fácil y pasa la preocupación, como decía un poco, para los propietarios de esas soluciones. Pero hay que tener ese cuidado y hoy es muy fácil de pensar en ir a la nube y quedar todo ahí, y hoy me quedé pensando, porque es la verdad, tal vez todos nosotros ya tuvimos un problema con nuestro Google Drive o con el Dropbox, que se perdió la información y supuestamente hay backup y después, pero el backup no funcionó. Y si eso se pasa con nuestros documentos personales, es un problema, pero bueno, se resolverá. Si se pasa con todo el contenido histórico de una radio, es más duro. Sí, Gonzalo. No, quería comentar, en base a lo que estás contando, las dos veces que nos hackearon, entre comillas, ¿no? Dos sitios, lo que nos salvó fue el backup de la nube también. O sea, nosotros hacemos el backup diario de todos los contenidos. Y hacemos un backup semanal y uno diario, para tener doble backup. Y siempre nos funcionó el backup y nos devolvió casi toda la información. O sea que la misma nube se defendió de las posibilidades de vulnerabilidad, que son para mí mínimas, que tiene la nube. Yo creo que todos recordamos accidentes en nuestras empresas por no tener copias de seguridad, ¿no? Pero cuando no existía la nube, sobre todo, hay casos de grandes medios de comunicación y de otro tipo de empresas que perdieron absolutamente todos sus datos porque no tenían sus backups y tenían toda su información en almacenamiento en línea, pero directamente dentro de la propia compañía, ¿no? En Madrid hubo un caso ya hace unos cuantos años
de un incendio en un gran edificio, que se quedó una gran multinacional sin gran parte de su información porque no tenía bien hecho el backup, ¿no? Eso creo que realmente hoy ya no sería posible. Luis, tú te enfrentas con este tipo de situaciones también a diario, ¿no? Sí, bueno, quienes estamos involucrados con el tema del software libre y siempre hablamos del tema de la privacidad y el respeto a nuestros datos, ¿no? El cuidado de nuestros datos. Y ahí realmente me pongo a pensar en un libro de Santiago García e Inés Binder, La politización de la tecnología, donde ellos dicen que las tecnologías han sido hechas con algún propósito, ¿no? Y como vemos es que la mayoría de las aplicaciones supuestamente gratuitas lo que hacen es llevarse nuestros datos para hacer dinero con él, ¿no? Y no solo dinero, sino seguir estudiándonos y poder proponernos más cosas. Y mucha gente cree que los datos que le damos a Facebook, WhatsApp e Instagram son gratuitas porque ellos no vienen a cobrarnos por el servicio. Sin embargo, creo que hay que meditar mucho y depende de la actitud de cada uno de nosotros, ¿no? Y esto, por ejemplo, a nosotros nos impulsa mucho a enseñarle a nuestros comunicadores de las radios comunitarias a buscar alternativas, ¿no? En vez de utilizar solamente WhatsApp porque no usamos Telegram o Signal, ¿no? Y así estamos contentos como cuando se nos cae todo el WhatsApp y después está mucha gente desesperada ahí, ¿no? Eso en el tema de seguridad. Para nosotros es importante y por eso creo que el software libre te da la oportunidad de poder estudiar el software. Si eres programador, puedes abrir y ver el código que está haciendo realmente. En cambio, si te venden un software, es como un motor totalmente cerrado que tú no puedes abrir para qué tiene el motor y cómo funciona, ¿no? Entonces, puede traer muchas cosas por dentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que el software libre es importante, el conocimiento y el manejo, sobre todo para cuidar nuestra privacidad. Luis, Gonzalo, José, tenemos 4 minutos y a mí me gustaría que estuviéramos pensando durante este tiempo final que tenemos en esta tertulia que nos ha dado oportunidad la UNESCO de tener entre nosotros, que tengamos en la cabeza a los muchos profesionales de radio que nos están escuchando. Profesionales que son técnicos, pero profesionales que son comunicadores, periodistas, expertos en música, etcétera, etcétera. ¿Realmente la nube y el potencial que tiene está siendo bien utilizado por esos profesionales? ¿Creéis que están utilizándolo adecuadamente? ¿Están formados y conocen de todas esas funciones? ¿O solo es algo que conocen realmente los especialistas y los técnicos, como vosotros que estáis aquí? Me gustaría que dedicáramos estos 3-4 minutos que nos quedan ya antes de terminar. Gonzalo, tú, por ejemplo. Bueno, yo creo que obviamente no se está utilizando el 100% del potencial que tiene la nube. Pero también, por ejemplo, en el caso de la Argentina, hay algunos planes de capacitación gratuitos del gobierno donde uno puede estudiar en este momento, por ejemplo, programación o uso de herramientas tecnológicas. Bueno, creo que ese tipo de planes son muy necesarios en este momento porque la mayoría de los seres humanos hoy en día son analfabetos digitales, no saben usar el 100% de las herramientas. Bueno, creo que estamos en una instancia donde hay que avanzar en este aspecto, en alfabetizar digitalmente a toda la población para poder realmente sacar el 100% del potencial de las herramientas que tenemos disponibles hoy en día y de las que vamos a tener próximamente también, ¿no? Un buen planteamiento, Gonzalo. José, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo siento también que no están utilizando a 100%, pero la pandemia ha sido un buen motivador de que lo usen más y que lo valoricen. Lo que siento con las equipas con quien trabajo, con los locutores con quien trabajo, es que son muchas veces incapaces tecnológicamente y están muy habituados a tener soluciones tecnológicas que les dan una facilidad muy grande de hacer las cosas y son resistentes al cambio. Pero yo normalmente comento que en 2018 ya intentaba que usasen más el Clean Feed para hacer conectividad con los oyentes y no conseguía que lo usaban. Y con la pandemia, de repente, toda la gente la estaba usando. Entonces,
yo siento que necesitamos desde parte de los técnicos crear situaciones también, como esas que cuando vamos fuera, que no sean confortables para ellos, pero les muestren lo que pueden ganar usando mejor la tecnología. Y si le das eso, al lugar de decirles para usar o de hacer una formación, un entrenamiento, le das una oportunidad donde van a ganar algo con eso o a conseguir hacer algo muy diferente beneficio con esta solución, un beneficio directo, es más fácil de motivarlos a usarlos. Luis, tenemos 30 segundos. Un último mensaje para tus usuarios, los compañeros de tu red. Bueno, yo creo que hay que dedicarle tiempo para conocer las tecnologías que manejamos, ¿no? Como he dicho hace rato, todas las tecnologías tienen un propósito por las cuales han sido hechas y como usuarios tenemos todo el derecho de poder exigir que nos expliquen qué está haciendo una tecnología. Y creo que ahí las y los comunicadores tenemos mucho trabajo por hacer para hablar primero con nuestras familias, para hablar con nuestra audiencia y mostrarles realmente estas tecnologías que hacen en tu vida, en tu celular, en tu computadora, en tu casa, ¿no? Perfecto. Bueno, pues aquí, si os parece, vamos a dejarlo. Muchas gracias, José Loureiro, desde Renascença, en Portugal. Muchas gracias, Gonzalo Sorais, desde Radio Trend Topic en Argentina. Y Luis Salazar, desde CEPRA, Bolivia. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta muy pronto. Igual. Gracias por todo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Saludos. Gracias.